Carlos había muerto hace 6 años de un ataque cardíaco. Valeria había llegado a nuestras vidas 2 años después, pero la habíamos conocido cuando él aún vivía. Los últimos años de Carlos habían sido difíciles. Trabajaba hasta muy tarde, a veces no llegaba hasta las 2 o 3 de la madrugada. Decía que era por proyectos importantes. «Valeria», le dije cautelosamente, «¿cómo conociste exactamente a Andrés?» Se tensó visiblemente. «En una cafetería», respondió demasiado rápido, «cerca de su trabajo». Pero Andrés había mencionado algo diferente antes. Una fiesta en casa de un amigo común. Las historias no coincidían. Observé cómo Valeria interactuaba con los niños. Era cuidadosa, pero había algo inquietante. Cada vez que Mateo se acercaba a mí, se ponía nerviosa. Cuando Sofía me sonreía, rápidamente la distraía. Cuando llegó el momento de irme, Mateo comenzó a llorar cuando Valeria intentó tomarlo. Se aferraba a mi blusa con pequeños puños cerrados. «Es extraño», le comenté a Andrés. «Es como si me conociera desde antes». Valeria me lanzó una mirada que solo puedo describir como aterrorizada. Esa noche no pude dejar de pensar. Las reacciones de los bebés. Cómo Mateo se había calmado instantáneamente. Las similitudes físicas con Carlos. Durante los últimos meses de vida de mi esposo, había actuado extraño. Secreto, nervioso, como escondiendo algo importante. Había atribuido su comportamiento al estrés del trabajo y los problemas de salud. Mirando las fotos de Carlos, comencé a ver similitudes antes pasadas por alto. La forma de los ojos de Mateo, la sonrisa de Sofía, incluso cómo movían las manos cuando estaban contentos. Una posibilidad perturbadora se formó. ¿Y si los gemelos no eran hijos de Andrés? ¿Y si eran hijos de Carlos? Durante las siguientes 2 semanas, dediqué cada momento libre a revisar los últimos años de vida de Carlos, buscando pistas. Comencé por nuestras finanzas. Carlos siempre había manejado las cuentas bancarias. Después de su muerte, había revisado los estados solo superficialmente. Ahora encontré algo helante. Durante los 18 meses anteriores a su muerte, había retirado cantidades significativas en efectivo. 500 aquí, 700 allá, a veces 1000 de una vez. En total, más de $15,000 sin explicación. Carlos nunca había sido de pagar con billetes. Prefería tarjetas para todo. Estos retiros eran completamente fuera de carácter. Las fechas coincidían con días que había llegado tarde, afirmando trabajar en proyectos especiales, días que yo había notado que olía diferente, no solo a su colonia, sino a un perfume femenino que no reconocía. Contacté a su antigua oficina. Su ex jefe había sido gentil durante el funeral. «Señora Esperanza», me dijo cuando nos reunimos. Carlos era excelente empleado, pero durante sus últimos meses algo lo tenía preocupado. Llegaba tarde, se iba temprano, parecía distraído. «¿Distraído cómo?», y pregunté, temiendo la respuesta. Recibía llamadas que lo ponían nervioso. Lo veía hablando en voz baja, como si no quisiera que escucharan. Había días que desaparecía por horas, diciendo que tenía citas con clientes que nunca aparecían en nuestros registros. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Carlos había mentido sobre su trabajo para encubrir encuentros con otra persona. Esa noche registré nuestro dormitorio. En el fondo del armario, detrás de cajas viejas, encontré algo que me hizo temblar. Un teléfono celular que nunca había visto. Carlos siempre había tenido solo un teléfono. ¿Para qué necesitaba uno secreto? Encontré el cargador y esperé que se cargara. Cuando logré encenderlo, lo que vi confirmó mis peores temores.
Había docenas de mensajes intercambiados con alguien guardado simplemente como B. Los mensajes más recientes databan de 2 semanas antes de la muerte de Carlos. «Te extraño», decía uno de B. «¿Cuándo puedes venir?». La respuesta de Carlos: «Esta noche, después de que Esperanza se duerma. Debo ser cuidadoso». Los mensajes se remontaban a casi 3 años antes de su muerte. Una conversación larga, íntima, llena de declaraciones de amor y planes secretos. Entonces encontré el mensaje que cambió todo. «Los bebés van a nacer pronto», había escrito B. «Estoy asustada, Carlos. ¿Qué vamos a hacer?». La respuesta de Carlos: «Todo va a estar bien, mi amor. Encontraremos la manera. Yo me haré cargo». La fecha: 9 meses antes de que nacieran los gemelos. Busqué más mensajes de esa época. Conversaciones sobre citas médicas prenatales, nombres para los bebés, cómo manejar la situación cuando nacieran. «No podemos seguir así para siempre», había escrito V. «Eventualmente alguien va a sospechar». «Solo necesitamos más tiempo», había respondido Carlos. «Cuando nazcan, buscaremos manera de estar juntos como familia real». Dejé caer el teléfono. Mi esposo había planeado dejarme por su amante embarazada. Los gemelos no eran mis nietos a través de Andrés. Eran hijos ilegítimos de mi esposo. Pero si Carlos había planeado dejar todo por esta mujer, ¿por qué había muerto antes? Y más importante, ¿cómo había terminado casada con mi hijo? Busqué un nombre completo en los contactos. Solo había B con un número que no reconocí. Lo busqué en Internet. El número estaba registrado a nombre de Valeria Morales, con una dirección a 20 minutos de nuestra casa. Valeria había sido la amante de Carlos. Los gemelos eran hijos de mi difunto esposo, y ahora estaba casada con mi hijo, criando a los hijos de Carlos como si fueran de Andrés. La manipulación era tan elaborada, tan cruel, que me costaba creer que fuera real. Necesitaba evidencia irrefutable. Llamé a un laboratorio privado para pruebas de ADN. El costo era $350 que no tenía sobrado, pero estaba dispuesta a pagar. El problema era obtener muestras sin que Valeria se diera cuenta. Decidí usar la estrategia más simple. Una visita de abuela aparentemente inocente. Llegué el sábado con regalos y 2 kits de ADN escondidos en mi bolso. Mi plan era recolectar muestras de saliva usando hisopos especiales mientras jugaba. Valeria me recibió más nerviosa que antes. Sus ojos me seguían constantemente, como esperando que hiciera algo sospechoso. Los gemelos reaccionaron igual. Mateo gateó directamente hacia mí, y Sofía extendió sus bracitos. Esta vez observé con nueva comprensión. No era solo que les cayera bien, había reconocimiento más profundo. Mientras jugaba, logré obtener las muestras. Un hisopo discreto en la mejilla de Mateo, mientras fingía limpiarle la cara. Otro para Sofía durante cosquillas. Valeria no sospechó nada, pero había algo en su comportamiento que confirmaba que sabía exactamente lo que yo había comenzado a sospechar. Los siguientes 14 días fueron eternos. Cada mañana esperaba que llegaran los resultados. Cada tarde me dormía con ansiedad carcomiendo mi estómago. Durante esas 2 semanas traté de mantener normalidad, pero por dentro era un torbellino. La traición de Carlos se sentía fresca, como si hubiera muerto ayer. Revisé cada memoria de ese periodo buscando señales. Ahora parecían obvias. Las llamadas susurradas, las noches que llegaba tarde, cómo había comenzado a ducharse inmediatamente al llegar. El viernes por la mañana sonó el teléfono. Era el laboratorio. «Sus resultados están listos», me dijeron. El viaje al laboratorio se sintió eterno.
La recepcionista me entregó un sobre blanco con mi nombre. Esperé hasta llegar al auto para abrirlo. Busqué la sección de conclusiones. Relación de abuela biológica con sujeto A. Mateo. Probabilidad del 99.9%. Relación de abuela biológica con sujeto B. Sofía. Probabilidad del 99.9%. Los papeles se deslizaron de mis manos. Era oficial. Los gemelos eran mis nietos biológicos, pero no a través de Andrés. Me quedé en el estacionamiento por una hora procesando la realidad. Carlos había traicionado nuestro matrimonio de manera devastadora, pero había muerto antes de ejecutar su plan. Y Valeria, quedándose sola con 2 bebés, había encontrado otra solución: seducir a Andrés. Durante 24 horas no pude comer ni dormir. ¿Cómo le dices a tu hijo que su esposa lo ha engañado de manera horrible? Decidí que necesitaba más información. Regresé al teléfono de Carlos y busqué más mensajes, prestando atención a las fechas. Los mensajes más antiguos databan de 4 años antes de su muerte, desde el momento que Valeria entró en nuestras vidas. Recordé cuando la había visto por primera vez, en la fiesta de cumpleaños de Carlos 4 años atrás. Habíamos organizado celebración en nuestro jardín. Valeria había llegado con una amiga que trabajaba con Carlos. Ahora entendía que ese había sido el comienzo. Valeria había conocido a Carlos en nuestro propio jardín, en una fiesta que yo había organizado. Llamé a Andrés. Necesitaba verlo sin Valeria, sin los niños. ¿Está todo bien? Suenas extraña, me dijo. Es importante. Le dije. Accedió a venir el domingo por la tarde. Pasé 24 horas organizando toda la evidencia. Resultados de ADN, mensajes del teléfono, registros bancarios, cronología detallada. Cuando la terminé, la manipulación era evidente y sistemática. El domingo, Andrés llegó puntual. Se veía cansado y había perdido peso. ¿Qué pasa, mamá? Y preguntó sentándose. Respiré profundo y le entregué los resultados. Andrés, dije con voz temblorosa, los gemelos son mis nietos biológicos, pero no son tus hijos. El color se desvaneció de su rostro. ¿Qué significa esto? Significa que Sofía y Mateo son hijos de tu padre. El silencio fue doloroso. Andrés me miró como si hubiera perdido la razón. Lentamente, la comprensión comenzó a filtrarse y vi cómo se le rompía el corazón en tiempo real. Primero vino negación absoluta. Esto tiene que ser error. Los laboratorios se equivocan. Le mostré el teléfono de Carlos. Los mensajes con fechas que coincidían perfectamente con el embarazo de Valeria. Ella me dijo que fueron prematuros. Murmuró que nacieron a las 36 semanas. Los bebés nacieron a término completo. Valeria mintió sobre las fechas. Se puso de pie bruscamente, caminando como animal enjaulado. 2 años he estado con ella. Me casé con ella. Pensé que amaba a mis hijos. Siguen siendo tus hijos en todo lo que importa. Traté de consolarlo. Los has criado, pero no estaba listo para ese consuelo. ¿Sabes lo que esto significa? Me preguntó con ojos llenos de dolor. Cada vez que hago el amor con mi esposa, estoy con la mujer que se acostó con mi padre. Cada vez que cargo a esos bebés, cargo a los hijos que mi padre tuvo con su amante. Pasamos 3 horas revisando toda la evidencia. Andrés quería ver cada mensaje, entender cada detalle. ¿Cómo no me di cuenta? Siguió preguntando. «Porque confías en las personas que amas», le dije. Cuando se fue esa noche, parecía haber envejecido 10 años. Prometió no confrontar inmediatamente a Valeria, que necesitaba tiempo para decidir. «Los bebés no tienen culpa», fueron sus últimas palabras. «No importa quién sea su padre biológico, no voy a lastimar a los bebés». Durante 5 días, Andrés no contestó mis llamadas.
El miércoles finalmente me llamó. Su voz sonaba más firme. He tomado una decisión. Voy a confrontar a Valeria, pero quiero que estés presente. ¿Estás seguro? Necesito testigos. Tengo la sensación de que va a tratar de manipular la situación. Tenía razón. Acordamos que le diría a Valeria que yo venía a cenar el viernes. El viernes llegué con el estómago hecho nudos. Valeria me recibió más nerviosa de lo normal, evitando mis ojos completamente. Los gemelos estaban en sus sillas altas. Como siempre, Mateo intentó alcanzarme, y Sofía me sonrió brillantemente. Ahora que sabía la verdad, su comportamiento tenía perfecto sentido. Durante la cena, Valeria charló nerviosamente sobre trivialidades. Andrés apenas habló. Finalmente, después del plato principal, Andrés se aclaró la garganta. «Valeria, necesitamos hablar sobre algo importante». Inmediatamente se puso rígida, sus ojos volviéndose cautelosos. ¿Sobre qué? Andrés colocó los resultados de ADN en la mesa. Sobre quién es realmente el padre de Sofía y Mateo. El silencio fue absoluto. Incluso los bebés dejaron de jugar. Valeria miró los papeles sin tocarlos. ¿Qué es esto? Una prueba de ADN que confirma que los gemelos son nietos biológicos de mi madre. Pero no son mis hijos, ¿verdad? Vi cómo calculaba rápidamente, tratando de encontrar una explicación. «Los laboratorios cometen errores», dijo finalmente. Andrés colocó el teléfono de Carlos junto a los resultados. «También tengo esto. 3 años de mensajes entre tú y mi padre. Mensajes sobre el embarazo, los bebés, planes para estar juntos». Valeria se quedó inmóvil, perdiendo todo color. «También tengo registros bancarios», continuó Andrés más duramente. «Retiros que coinciden con tus citas médicas. Mi padre te estaba manteniendo, ¿verdad?» Finalmente encontró su voz, pero fue para atacar. «Esto es tu culpa», me gritó señalándome. «Tú hiciste estas pruebas. Estás destruyendo mi familia». «¿Tu familia?», repetí lentamente. «¿La familia construida sobre mentiras?» «Carlos me amaba», gritó poniéndose de pie. «Él iba a dejar todo por mí y nuestros hijos. Teníamos planes, pero él murió», dijo Andrés como hielo. «Así que encontraste otra solución. Me encontraste a mí». Se volvió hacia él, lágrimas corriendo, pero había algo calculado incluso en su llanto. «Te amo. Sé que empezó complicado, pero llegué a amarte realmente. Los niños te aman. Somos una familia». «Una familia construida sobre la mentira más grande que he escuchado», respondió Andrés. «Los bebés necesitan un padre», gritó desesperada. «¿Vas a abandonar a tus hijos por esto?» «No son mis hijos», dijo Andrés. Pude ver cómo esas palabras lo lastimaban. «Son hijos de mi padre, algo que tú sabías cuando me sedujiste». Valeria se quedó respirando pesadamente, mirando de Andrés a mí. Finalmente, algo en ella se quebró. «¿Sabes qué?», dijo, su voz volviéndose venenosa. «Tienes razón. Sabía exactamente quién eras cuando te conocí. Había investigado sobre la familia de Carlos después de su muerte. Sabía que tenía un hijo. Sabía dónde trabajabas. Sabía tu rutina diaria». Andrés se quedó inmóvil. «Necesitaba seguridad para mis hijos», continuó. «Carlos había prometido cuidarnos, pero murió antes de cumplir. Así que encontré otra manera. Te encontré a ti. ¿Y el amor?», preguntó Andrés apenas en susurro. «¿Alguna vez me amaste realmente?». Valeria se quedó en silencio largo momento. Luego, con sonrisa cruel, dijo: «Aprendí a tolerarte». Esas palabras destruyeron cualquier esperanza de reconciliación. Vi cómo Andrés se desplomaba internamente. Pero entonces algo cambió. La devastación se transformó en determinación fría. Se puso de pie, caminó hacia los gemelos y los miró largo momento.
Puede que no sean biológicamente mis hijos, pero durante 9 meses han sido lo más importante en mi vida. Los he alimentado, cuidado cuando estaban enfermos, perdido sueño preocupándome por ellos. Se volvió hacia Valeria con mirada que podría derretir acero. Algo que es más de lo que se puede decir de su verdadero padre. Valeria abrió la boca, pero Andrés levantó la mano. No, ya has hablado suficiente, mentido suficiente. Ahora vas a escuchar lo que va a pasar. Durante las siguientes 2 horas, asistí a la desintegración completa de la vida que Valeria había construido. Andrés, con frialdad que me sorprendió, explicó exactamente cómo procedería el divorcio. «Quiero custodia completa de Sofía y Mateo», le dijo. «Has demostrado ser capaz de mentiras elaboradas y manipulación. No confío en que tengas su mejor interés en el corazón». «No puedes quitarme a mis hijos», gritó. «Los abandonaste emocionalmente el día que decidiste usarlos como peones en tu juego de manipulación», respondió Andrés. «Un juez verá los mensajes entre tú y mi padre. Verán cómo planeaste deliberadamente seducirme para proporcionar seguridad financiera a los niños. Eso no es amor maternal, Valeria. Eso es oportunismo. Tienes 48 horas para empacar y encontrar otro lugar. Los niños se quedan conmigo. Puedes visitar los fines de semana, supervisado por mi madre, hasta que el tribunal decida». Valeria me miró con odio puro. «¡Tú!», me gritó. «Todo esto es tu culpa. Si no hubieras metido las narices, nada habría pasado». Por primera vez en meses sonreí genuinamente. «Tienes razón. Metí las narices exactamente donde me importaba, en el bienestar de mis nietos, porque resulta que eso es exactamente lo que son, sin importar lo que hayas hecho». Los días siguientes fueron torbellino de actividad legal y emocional. Valeria se mudó a un apartamento pequeño, llevándose solo ropa y objetos personales. Andrés tomó vacaciones para adaptarse a ser padre soltero. Yo me mudé temporalmente para ayudar con la transición. Fue durante esa semana que realmente llegué a conocer a Sofía y Mateo como mis nietos. Sin la presencia ansiosa de Valeria monitoreando cada interacción, los bebés florecieron bajo mi cuidado. Mateo era aventurero y curioso, siempre tratando de alcanzar objetos fuera de su alcance. Sofía era más contemplativa, observando todo antes de decidir si algo le interesaba. Lo más notable era cómo reaccionaban conmigo ahora que podía interactuar libremente. Diego se calmaba instantáneamente cuando lo cargaba, y Sofía se quedaba dormida cuando le cantaba las mismas canciones de cuna que había cantado a Andrés 25 años atrás. «Es increíble», me dijo Andrés una noche mientras observábamos a los gemelos dormir. «Es como si supieran que eres familia de sangre». «Los bebés son más perceptivos de lo que creemos», respondí. «Sienten conexiones que los adultos tratamos de racionalizar». 3 semanas después, los resultados de ADN fueron presentados oficialmente en corte. El juez revisó toda la evidencia. Mensajes entre Carlos y Valeria, registros bancarios, cronología de la relación y pruebas de ADN. Valeria había contratado abogado que trató de argumentar que Andrés había desarrollado relación parental independientemente de la biología, pero la evidencia de manipulación deliberada era demasiado fuerte. El juez falló a favor de Andrés, otorgándole custodia principal con visitas supervisadas para Valeria los fines de semana. «Es claro para esta corte», dijo el juez, «que la señora Morales orquestó decepción elaborada que traicionó la confianza del señor Herrera y utilizó menores como instrumentos para seguridad financiera.
Aunque los niños merecen relación con su madre biológica, es en su mejor interés tener estabilidad primaria con el señor Herrera. 6 meses después, Andrés y yo habíamos establecido rutina que funcionaba. Él trabajaba durante el día mientras yo cuidaba a los gemelos. Por las tardes compartíamos responsabilidades parentales. Los fines de semana que Valeria visitaba, yo me aseguraba de estar presente para supervisar. Durante esas visitas podía ver que realmente amaba a los niños a su manera, pero también cómo luchaba con las consecuencias de sus acciones. Una tarde de sábado, mientras Valeria jugaba con Sofía, me acerqué. «Valeria, sé que esto es difícil para ti», me miró con sorpresa. Durante meses había esperado resentimiento de mi parte. «¿Por qué me hablas?», me preguntó cautelosamente. «Porque a pesar de todo, sigues siendo la madre de mis nietos, y ellos necesitan que su madre sea la mejor versión de sí misma posible». Lágrimas aparecieron en sus ojos, las primeras genuinas que había visto. «No sé cómo ser diferente», murmuró. «Toda mi vida he tenido que luchar y manipular para sobrevivir. Entonces tal vez es hora de aprender una manera diferente», le dije, «por ellos, si no por nadie más». Ese fue el comienzo de una relación muy diferente entre nosotras. No éramos amigas, probablemente nunca lo seríamos, pero llegamos a un entendimiento. Ella podía ser parte de las vidas de Sofía y Mateo, pero bajo términos que priorizaran el bienestar de los niños. Un año después de esa noche devastadora, cuando la verdad salió a la luz, me encontré sentada en el mismo apartamento viendo a Andrés leer un cuento a Sofía y Mateo antes de dormir. Los niños habían crecido mucho, comenzando a caminar y decir sus primeras palabras. Mateo había comenzado a llamarme Yaya, su versión de abuela, y Sofía había desarrollado el hábito de traerme sus juguetes favoritos para que los examinara y aprobara. Eran pequeños gestos, pero significaban todo para mí. Andrés había comenzado a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Patricia que trabajaba en su oficina. Ella sabía toda la historia desde el principio y había aceptado tanto a Andrés como a los gemelos como un paquete completo. Ver a mi hijo reír genuinamente, por primera vez en más de un año, me llenaba de esperanza. En cuanto a mí, había encontrado un propósito renovado. A los 65 años me había convertido en una abuela activa de manera que nunca había esperado. Los gemelos me habían dado una segunda oportunidad de crear vínculos familiares que siempre había deseado. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Andrés y yo nos sentamos en su pequeño balcón con tazas de café, observando las luces de la ciudad. «¿Alguna vez te arrepientes de haber descubierto la verdad?», él me preguntó. Consideré su pregunta cuidadosamente. La verdad había destruido muchas cosas. Mi imagen de Carlos, el matrimonio de Andrés, la estabilidad que habíamos conocido. Pero también había revelado algo más valioso. «No», le dije finalmente, «porque ahora finalmente tengo lo que siempre quise. Una familia construida sobre la verdad, no sobre mentiras bonitas». Andrés asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. Habíamos perdido mucho en el proceso de descubrir quiénes eran realmente Sofía y Mateo, pero habíamos ganado algo más valioso: autenticidad. Los gemelos eran mis nietos, no por accidente o engaño, sino por sangre y por elección. Andrés era su padre, no por biología, sino por amor y compromiso. Y yo había encontrado mi lugar como la abuela que siempre había sido destinada a ser. A veces las familias más fuertes son las que se forjan en el fuego de la verdad difícil, no las que se construyen sobre cimientos de mentiras cómodas.
y mientras miraba hacia el futuro, sabía que esta familia, nuestra familia, había sido forjada exactamente de esa manera. Porque al final, no importa cómo comience una historia, lo que importa es cómo decides terminarla, y nosotros elegimos terminar la nuestra con honestidad, amor verdadero y la comprensión de que la familia real se define no por la sangre, sino por quién está dispuesto a quedarse cuando la verdad sale a la luz. Me llamo Esperanza y tengo 65 años. Nunca imaginé que la boda de mi hijo único se convertiría en el peor día de mi vida. Debería haber sido una celebración llena de amor, pero se transformó en una humillación que cambiaría todo. La ceremonia se realizó en los jardines de una hacienda elegante. Había gastado $4,000 de mis ahorros, dinero que guardé durante 6 años desde que perdí a mi esposo Carlos. Quería que todo fuera perfecto para Andrés. Valeria, su prometida de 24 años, había insistido en una boda costosa. Desde el primer encuentro dejó claro que no me consideraba importante. Mantenía alejados a sus gemelos, Sofía y Mateo, de apenas 9 meses. Siempre tenía excusas. Están muy pequeños. El doctor dice que deben evitar contacto. Necesitan rutina. Durante la ceremonia, los bebés lloraban sin parar. Sus rostros estaban rojos del esfuerzo, y Valeria los cargaba alternadamente, visiblemente agotada. Me acerqué con cariño. ¿Puedo ayudarte?, le pregunté dulcemente. Tal vez necesitan cambio de ambiente. Su reacción fue feroz. Se alejó como si fuera peligrosa, abrazando a los bebés. «No», me dijo cortante. «Están bien así». Los niños seguían llorando. Algunos invitados comenzaron a mirar. Volví a intentar con más suavidad. «Querida, he criado un hijo. Sé cómo calmar bebés inquietos». Lo que pasó después me dejó helada. Valeria se volvió con furia que jamás había visto. «No te atrevas a tocar a mis hijos con tus manos inmundas». El silencio fue ensordecedor. Sentí como una bofetada pública. Las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotras. Mi rostro se puso rojo de vergüenza. Las palabras manos inmundas resonaron como un eco cruel. No pude responder. La humillación me paralizó completamente. Andrés estaba lejos, hablando con el fotógrafo, ajeno a todo. Valeria se alejó con los gemelos que continuaban llorando. Pero prefería eso antes que permitir que los tocara. Durante 65 años había mantenido mi dignidad. Había perdido a Carlos. Había criado a Andrés sola. Había trabajado 2 empleos. Nunca me había sentido tan pequeña. Una señora mayor se acercó y me tocó el brazo. «¿Está bien?», me preguntó con compasión genuina. Asentí, aunque era mentira. La ceremonia continuó. Valeria logró calmar parcialmente a los bebés, pero siguieron inquietos. Cada vez que los veía, mi corazón se contraía. No era solo la humillación, sino algo más profundo. Había algo en los ojos de Sofía, grandes y oscuros, que parecían buscar algo en mi rostro. Y Mateo había extendido sus bracitos hacia mí antes de que su madre se lo llevara bruscamente. Durante la recepción me senté apartada, observando desde la distancia. Andrés se veía feliz con su traje nuevo. Valeria había recuperado su sonrisa perfecta para las fotos. Pero yo notaba tensión cada vez que los gemelos se inquietaban. Cuando llegó el momento de irme, Andrés se despidió rápidamente. «Gracias por venir, mamá. Valeria está estresada con los bebés». No mencioné lo ocurrido para no arruinar su día especial. Pero mientras caminaba hacia mi auto, las palabras seguían resonando. Manos inmundas, como si fuera algo contaminado. Esa noche lloré por primera vez en meses. Había algo familiar en los ojos de esos bebés que no lograba identificar.
La reacción extrema de Valeria parecía desproporcionada, como si protegiera más que solo a sus hijos. Mientras me preparaba para dormir, una pregunta perturbadora se formó. ¿Por qué Valeria tenía tanto miedo de que tocara a los gemelos? 3 semanas después decidí reconstruir la relación. Compré regalos y llamé a Andrés para una visita. Finalmente acordamos el domingo por la tarde. Llegué a su apartamento con nerviosismo. Valeria abrió con una sonrisa forzada. Los gemelos estaban en la sala. Sofía en una silla alta, Mateo gateando. Al verme, algo extraordinario sucedió. Mateo levantó la vista y sus ojitos se iluminaron inmediatamente. Comenzó a gatear hacia mí con velocidad sorprendente, como si me hubiera reconocido. «¡No, Mateo!», gritó Valeria moviéndose para interceptarlo. Pero él ya había llegado a mis pies, aferrándose a mis piernas y alzando sus bracitos con una sonrisa que me derritió el corazón. Sin pensarlo alcé. El efecto fue mágico. Mateo, que según Valeria había estado inquieto toda la mañana, se relajó completamente contra mi pecho. Su respiración se volvió profunda, como si finalmente hubiera encontrado donde pertenecía. La reacción de Valeria fue alarmante. Su rostro se puso pálido y vi pánico puro en sus ojos. «Dame al niño», dijo con voz temblorosa. «No debería cargarlo, no te conoce bien». Pero Mateo se aferró a mí. Cuando ella intentó tomarlo, comenzó a llorar y se aferró más fuerte a mi cuello. «Déjalo», le dije suavemente. «Está tranquilo ahora». Pero ella caminaba de un lado a otro, retorciéndose las manos con esa expresión de pánico. Sofía también extendía sus bracitos hacia mí desde su silla. «¿También puedo cargar a Sofía?», sugerí. «No», dijo demasiado rápido. «Ella no está acostumbrada a extraños». «Extraños». Esa palabra me golpeó. Era la abuela de estos niños, no una extraña. Andrés llegó del supermercado en ese momento. Al verme con Mateo sonrió. «Parece que le caes bien a mi hijo». Pasé la hora siguiente observando con nueva perspectiva. Mateo se quedó cerca de mí, incluso cuando Valeria intentaba distraerlo. Sofía me seguía con la mirada, sonriendo cada vez que la miraba directamente. Había algo más perturbador. Los bebés no se parecían mucho a Andrés. Él había tenido cabello claro de pequeño, pero estos niños tenían cabello oscuro, casi negro, con facciones más marcadas. Cuando estudié sus rostros más detenidamente, mi corazón comenzó a latir más rápido. Mateo tenía una pequeña marca de nacimiento en la base del cuello, exactamente donde mi difunto esposo había tenido una igual. Sofía tenía orejas ligeramente puntiagudas en la parte superior, característica distintiva de Carlos.